Ya, no hay problema. Vamos a entrar entonces desde el inicio. Les decía que vamos a ver un poquito de lo que es la parte, la experiencia colombiana en este tema de las características del agua. Este documento se las va a subir al final del curso, no tengan reparo en ello. Entonces vamos a subir nomás el documento para que ustedes puedan tener un elemento para estudio. Además de que existe también lo mismo en la descripción. Sin embargo, para no estar, qué sé yo, repitiendo una y otra vez lo de la descripción, me voy a permitir entonces utilizar este documento colombiano. ¿Ya? Los colombianos, a propósito, son muy buenos en temas de agua potable. Las características del agua se dividen en tres grandes grupos. Pueden ser físicas, químicas y biológicas y bacteriológicas. Todas las características físicas, turbidez, color, olor, sabor, temperatura, sólidos y conductividad, son la mayor parte del control que hace la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento cuando están controlando qué tan eficientes son las plantas de tratamiento. Son 5 parámetros que controla y después cuando estemos viendo los sensores, vamos a ver qué son turbidez, vamos a ver qué son los sólidos, la conductividad y el pH. ¿No es cierto? Y cloro, ¿no? Los miligramos por litro de cloro que salen de la planta de tratamiento son esos los 5 parámetros que controla la APS diariamente, en forma diaria. Existen otros parámetros que la autoridad controla de forma mensual y otros parámetros que controla de forma anual, ¿no es cierto? Dentro de las características químicas tienen todo este listado de características químicas, de las cuales pH, dureza, aridez, alcalinidad, fosfato, sulfato, hierro, manganeso, cloruros, oxígeno disuelto y grasas y aceites son los esenciales, son los principales. Grasas y aceites más en aguas servidas que en aguas potables. Amoníaco también es de aguas servidas. Después las otras son contaminaciones muy grandes de otro tipo de elementos, a veces metales pesados como plata, plomo, zinc, cromo, cobre, boro, cadmio, bario, arsénico. Nitratos también hacemos normalmente, es parte de un análisis básico porque vemos los nitratos y los nitritos. Eso me indica si la contaminación es de ahora o es más bien anterior, porque los nitritos que son NO2 ganan un oxígeno en el tiempo y se convierten en nitratos, entonces te pueden decir si es la contaminación debido al día de hoy o si no que ha pasado algún tiempo. Pesticidas, ¿no? Espero que no tengan pesticidas. Antes la ley 333 tenía algunos límites muy bajos de pesticidas, pero hoy en día eso han cambiado y han cambiado a cero. No hay ninguna manera de que tú puedas usar pesticidas en el agua. Algunos pesticidas que están prohibidos son el Aldrin, Dieldrin, DDT. Entonces son venenos al cuerpo humano. La desventaja de eso es que son de orden acumulativo, como no son biodegradables. Si tú todos los días tomas agua con, por ejemplo, arsénico, y eso ocurre normalmente en la cordillera oriental de nuestro país, ¿no es cierto? Esas aguas contienen arsénico, hay que tratarlas, las aguas antes de que sean potables. Y el primero de los aspectos sanitarios es que tus uñitas se van a volver negras, no porque seas mugrecito, sino porque tu contaminación con arsénico es tal que ha decolorado las uñas a un color negro, ¿no es cierto? Y va a llegar un momento que te vas a morir porque el arsénico es un veneno, ¿no es cierto? Entonces, como no lo puedes biodegradar, vas cada vez aumentando y aumentando y aumentando la cantidad de arsénico. Dentro de las características biológicas y microbiológicas, lo principal son los coliformes totales y fecales, que son los indicadores por excelencia de, digamos, la contaminación. Es decir, el coliforme es un bichito que vive en todo animal de sangre caliente, por lo tanto, compartimos nosotros con los animales de sangre caliente los coliformes. Y cada vez que entramos al baño, decimos adiós a 10 a las 7 de estas sustancias. Veamos algunas características
características físico-químicas. La primera de ellas, y quizás la principal de ellas, es la turbiedad. Porque en base a la turbiedad vamos a hacer absolutamente todos los análisis de agua y vamos a determinar los parámetros bajo los cuales vamos a hacer el diseño de las plantas de tratamiento. La turbiedad normalmente se debe a coloides y los coloides normalmente son de origen de arcilla. Y aquí tienes 4 arcillas: caolinitas, mormolinonitas, hilitas, moscovitas, son arcillas todas ellas, ¿no es cierto? También puedes tener por sólidos suspendidos. Claro que los sólidos suspendidos, aquellos que son de partículas discretas, poco a poco se van a ir yendo, se van a ir sedimentando y dejando en sí mismo, navegando, digamos, en el cuerpo de agua a los coloides. Una de las propiedades esenciales de los coloides es su área específica. Y el área específica de una partícula coloidal puede ir desde 30 metros cuadrados hasta 2.83 hectáreas. Eso quiere decir que es más poderoso que un transatlántico. El coloide no lo puedes hundir, porque es tan chiquitito y tanta área específica tiene. Y esto se puede comparar con los que hacen natación. Si te paras en una piscina, te vas a ir al fondo. En cambio, si te echas en una piscina, ofreces una mayor superficie. Y esa mayor superficie hace que el empuje del agua te mantenga a flote. Entonces, en el agua, para mantenerse a flote, tienes que estar echado. Si te paras por algún momento, te vas a ahogar. Eso no hay duda. Para que tengas una idea de cuánto puedes esperar para que un agua con coloides se sedimente, bueno, puedes esperar de 6.3 años a 63 años, dependiendo del tamaño de las partículas. Entonces, como les decía, puedes tener un vasito de agua con una suspensión coloidal y esperar 63 años a beberte esa agua. Y después me cuentes, porque yo no voy a vivir esos 63 años. Entonces, tienes que tomar otra de las particularidades de los coloides para poder romper esa doble capa que tienen. Tienen una doble capa bajo la cual las partículas positivas y las partículas negativas se rechazan unas a otras, generando lo que se llama un movimiento browniano. Entonces, si uno mira al microscopio esos rechazos, parece ser que esta materia, que es inerte, se moviese. Y en realidad no se está moviendo, en realidad es el movimiento browniano que tiene. Una de las características principales de los coloides es que estos son capaces de dispersar la luz. Y es este efecto Tyndall-Faraday que es utilizado por un aparatito que se llama nefelómetro. Y el nefelómetro lo que hace es medir esa dispersión de luz. Entonces, lo que se hace entonces es calibrar una solución inerte de dióxido de silicio de 1 miligramo por litro, ¿no es cierto?, que da una unidad de turbidez. Entonces, la calibras. Esa unidad viene en un frasquito cerrado, frasquito cuadrado más bien larguito, ¿no es cierto?, que está cerrado. Y entonces, en otro frasquito cuadrado, echas hasta la raya, ¿no es cierto?, la muestra. Después de haber batido la muestra, echas la muestra en este frasquito. Entonces, primero echas la muestra patrón, calibras el nefelómetro, sacas la muestra patrón, metes el frasquito donde has preparado con agua y enseguida el nefelómetro te da cuántas unidades de turbidez tiene el agua que tú estás viendo. A veces no te da. A veces es tan turbia el agua que tienes que hacer diluciones, ¿no es cierto? Entonces, haces las diluciones y tienes que tomar en cuenta para el reporte de las unidades de turbidez cuántas veces has diluido el agua con agua tridestilada, ¿no es cierto? Y entonces vas a ver cuántas son entonces las unidades de turbidez que tu agua tiene. ¿Qué significado sanitario tiene la turbidez? Nadie va a tomar agua turbia. No creo que usted, ni yo, ni ustedes, nadie toma agua turbia. Solamente los animales toman agua turbia. A menos que estés en una situación tal que, pucha, no hay más agua
unos 30 kilómetros alrededor tuyo y te estás muriendo. Entonces tomas agua y si te da disentería, de todos modos te vas a morir, ¿no es cierto? Entonces hay que ver, siempre hay que ver de un poquito filtrar las aguas. Un segundito, por favor. Nadie va a tomar, les decía, agua turbia. No puede ser el agua turbia porque, pucha, tiene un aspecto, no es de buen aspecto, ¿no es cierto? Tomar agua turbia. No vas a tomar porque vas a creer que estás tomando barro, ¿no es cierto? Porque hay algunas con laguna de la Angostura, por ejemplo, pucha, el agua es bien turbia, ¿no es cierto? Creo que tiene 700 unidades de turbidez. Entonces, muy turbia, ¿no es cierto? En algunas veces ocurre que tengo aspectos económicos cuando sobre todo estoy utilizando cosas caseras para hacer filtración. Se me va a colmatar el filtro demasiado rápido, se me va a arruinar mi filtro y después voy a tener que comprar otro. Tiene aspectos en la ecología porque donde hay agua turbia se impide la fotosíntesis. Y lo principal es que la turbidez es un monitor de la eficiencia de los procesos de tratamiento. Entonces, cualquier cosa que yo haga para poder tratar las aguas tiene que ver entonces con la eficiencia de los procesos de tratamiento que vaya a emplear. Luego tienen lo que se llama el color. Y dentro del color se puede observar que tienes color verdadero o color aparente. El color verdadero es aquel que está en solución en el agua, debido normalmente a ácidos húmicos, ácidos orgánicos, derivados de la descomposición de la materia orgánica, ¿no es cierto? Y el color aparente, que incluye además los elementos que están en suspensión. Entonces, yo puedo deshacerme del color aparente rápidamente a través de una coagulación, floculación y sedimentación y además filtración. Pero es muy difícil que me deshaga del color verdadero. Quizás con la filtración pueda tener algún éxito, ¿no es cierto? El color lo se mide también con un disco de color. Entonces, en un disco hay como 10 colorcitos y es por comparación que se hace, ¿no es cierto? Vas rotando el disco hasta que el disco y tu muestra de agua tienen el mismo color y entonces tú dices, esto tiene tantos miligramos por litro de color y el color se lo mide con miligramos por litro de platino cobalto. Ya, esa es la unidad de medición del color. ¿Qué significado sanitario tiene? El mismo significado sanitario que tiene la turbidez. Aquí sí esto bien dice 75 unidades de color. No, para nuestra norma no es así. La norma 512 que después les voy a ofrecer, les voy a mostrar, tiene 15 unidades de color. Entonces aquí diferimos mucho. Probablemente aquí haya un error de taipeo. Esto va a ser 15 unidades de color. ¿Cómo remueves? Como les decía, es muy difícil remover. Ya tienes que utilizar métodos químicos, por ejemplo, con permanganato de potasio, con coagulación por paso a través de leche de carbón activado, por filtración con antracita. Ahora bien, normalmente este señor hace sus filtros con leche dual, arena antracita. Y no solamente por el tema de color, sino por el tema de sabor y olor. La antracita atrapa esas cosas. Y entonces es eso lo que me permite sacar el sabor y olor. El olor y el sabor, que es la próxima característica física, son características que se llaman organolépticas. Quiere decir que son captadas por los sentidos, ya sea la vista o el gusto. ¿No es cierto? Entonces, esta palabrita, ¿no? A lo que huele sabe. Entonces, dígame si huele a caca, ¿a qué sabe? ¿No es cierto? Entonces, yo nunca he tomado, pero de repente usted sí, no sé. Hay que ver. Obviamente, agua que tenga olor no la vas a tomar, ¿no es cierto? Porque además realmente vas a ver. ¿Alguna vez han tomado refresco que sea, de repente tú dices, en el refresco
un jugo de piña que le has puesto azúcar. El azúcar empieza el proceso de descomposición y empieza el proceso de fermentación. Y no importa que los refrigeres, el proceso de fermentación va a continuar. Y si es al aire libre, dejas al medio ambiente, al ambiente, tu refresquito de piña, y después de un día de deporte vienes y hagas un vaso y coltín, 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 el vaso enterito, el último traguito te sabe a que guacaras te has tomado una agüita que tiene un saborcito especial, un saborcito que ya se está pasando, que se está fermentando, ¿no es cierto? Entonces huele a lo que sabe, ¿no es cierto? No has olido antes. Entonces tienes que tener tu olfato bien desarrollado. Una de las cosas en el vino, por ejemplo, ¿por qué el vino tiene abajo es ancho y arriba es más delgado? Porque se supone que cuando tú vas a beber el vino, lo primero que vas a hacer es oler el vino. Y ahí están los enólogos, no sé qué dicen, huele, tiene olor frutado, tiene olor no sé qué, además del color, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera te dicen cómo es el vino, ¿de acuerdo? ¿Qué unidades son? Se miden por no detectable, por el no y detectable de olor. El no y por el detectable de sabor. Nuestra norma tiene una otra cosa que es el olor o el sabor umbral. Antes los conejillos de Indias éramos nosotros, los alumnos. A ver, ¿a qué huele? ¿Hueles o no hueles? No huelo, ingeniero. Ya, sí, diluye. Mitad del agua, mitad de agua destilada. ¿Hueles o no hueles? Todavía se huele, ingeniero. Otra vez. Esa agua, otra vez. Otra dilución. Mitad y mitad, o sea, 4 veces ya. ¿Huele? ¿No huele, ingeniero? Ajá, el olor umbral es este. Lo propio con el sabor, pero con el sabor es más difícil. Si huele, por favor no hagan la prueba del sabor, directamente dicen detectable de sabor. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver para ver el olor que se llama umbral o lo que es lo mismo, la primera traza de olor y el sabor. Pero, mi olfato es diferente al suyo, ¿verdad? Hay olfatos y olfatos, ¿no es cierto? Hay narices que huelen algunos compañeros que están ofendiendo a la ley 333 y vienen con contaminación ambiental al curso, ¿no es cierto? Entonces, algunas naricitas son más sensibles que otras. Hay otras narices que no huelen a nada. Punto. Cero. Se acabó. Yo tenía un problema, un plomero, excelente plomero, pero donde pasaba te dejaba el olor por lo menos para una semana, ¿no es cierto? Y no es que no se aseaba, apenas terminaba su trabajo, se aseaba, totalmente se aseaba. Y aquí yo le veía aseándose. Lo que pasa es que ya tiene bacterias, tiene enfermedad. Nosotros cada día, las bacterias crecen en nuestras axilas, en nuestro pelo pubiano, en nuestro cabello. Y de hecho el cabello se vuelve medio grasoso y brilla. Cuando estás brillando no te has duchado como 5 días y estás oliendo a diablos. ¿Por qué? Porque los procesos de descomposición de la materia orgánica comienzan a los 30 minutos. ¿Ya? Y no es que, hombre, el ingeniero Rocha es, qué sé yo, limpio como qué sé yo, todos los días. No, a veces tengo problemas en las axilas, a veces tengo que ponerme Rexona clínica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las bacterias exceden lo que buenamente tú te puedas lavar con una ducha diaria. Yo soy de ducha diaria a no dudarlo. ¿No es cierto? Porque si no, mi cabello empieza a oler o a brillar al día siguiente. Demasiado grasoso mi cabello. ¿No es cierto? Y las chicas, por favor, tienen que tomar en cuenta mucho eso. Cuando estamos bailando apechugada con una chica, nuestra nariz está junto a tu cabeza.
Y si estás oliendo, por el amor de Dios, seguramente tu chico no va a querer bailar otra pechugada. Mejor bailaremos separados, se va a decir. Entonces, el significado sanitario es una medida de la calidad del agua para evitar rechazo de los consumidores. Razones estéticas, indicador de contaminación. Entonces, una cosa es la polución y otra cosa es la contaminación. Cuando es contaminación es que tiene alguna sustancia que puede hacer daño al ser humano. Polución, no. Por ejemplo, si hay después de un agua de enfriamiento, o sea, has calentado el agua el agua de enfriamiento normalmente pasa por los serpentines clarita, enfría y puede ser desechada, ¿no es cierto? Pero esa agua solamente ha aumentado su temperatura, no tiene elementos patógenos. Entonces, eso se llama polución. Entonces, polución constituyen los eventos en los cuales el agua que estaba destinada a un uso no puede ser destinada a ese mismo uso por un tiempo o por un espacio. Por ejemplo, donde has echado agua caliente ya no hay pues peces en un trecho hasta que el agua se recupera, pero no hace daño al ser humano. Ok, esa es la diferencia entre polución y contaminación. Temperatura. Obviamente la temperatura es algo que es más una característica que son causadas de efectos climáticos naturales, ¿no? Aguas más arriba tienen menor temperatura. Pero ahí la menor temperatura tiene una característica esencial. Con menor temperatura tienes mayor absorción de oxígeno. Entonces las aguas frías, frígidas, tienen más oxígeno disuelto que las aguas que están en climas templados. Y es por ello que las truchas solamente pueden desarrollarse en aguas frías, porque necesitan mucho oxígeno, ¿ya? Y solamente las aguas frías son aquellas que les permiten la captación de oxígeno del aire y convertirlo en oxígeno disuelto. Entonces, como les decía, es muy importante para la actividad biológica. La absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de depósitos por los cambios de viscosidad en los procesos de tratamiento por desinfección, cloro, filtración, floculación, sedimentación y ablandamiento. Aquí, el cambio de viscosidad es muy importante cuando estoy haciendo plantas de tratamiento de aguas residuales. Algunas de esas plantas de tratamiento de aguas residuales confían en que vas a mantener un manto de lodos suspendidos, entre ellos el UASB. Si en la noche o en el día cambia la viscosidad del agua, ese manto ya no tiene la misma viscosidad, entonces el manto puede salirse o el manto puede sedimentarse. Ya no va a estar en un lecho fluidificado. Y eso es grave. Recuperar el manto 30, 45 días es. Por eso es que UASB no es bueno para climas como el valle y el altiplano. Para zonas del llano sí, ¿ya? Pero para nosotros no. Consejo de un conejo. ¿No es cierto? ¿Qué más decirte de la temperatura? No, nada más, creo. Sólidos. Bien, aquí tenemos todos los sólidos. Los sólidos pueden ser los sólidos totales. Este cuadrito tiene que estar bien en su cabecita, porque normalmente nos vamos a topar con sólidos, tanto en aguas potables como en aguas residuales. Los sólidos son características importantes. Estos sólidos pueden ser sólidos totales, sólidos suspendidos o sólidos disueltos. Son sólidos totales los que permanecen como residuo después de haber echado la muestra a un horno que tenga 103 grados centígrados.
incluye material disuelto suspendido, los sólidos totales, entonces son los sólidos sedimentables más los sólidos disueltos, esos hacen los sólidos totales. Los sólidos suspendidos, residuo no filtrable o material no disuelto. ¿Cómo lo mides? Pasando la muestra a través de un filtro, de un papel filtro. Y los sólidos disueltos son los que han pasado el papel filtro, ¿no es cierto? Y entonces son el residuo filtrable. Sólidos volátiles son los sólidos de origen orgánico. Entonces los puedes sublimar. Para poder sublimar los sólidos volátiles, tienes que elevar la temperatura a 600 grados centígrados. Y eso lo haces a través de una mufla, no de un horno. La mufla te eleva a 600 grados centígrados y todo lo que es orgánico, ¡puf!, se evapora. Punto. ¿No es cierto? Si quieres cometer el perfecto asesinato, después lo vas a meter a tu cadáver a una mufla, ¡puf!, se va a evaporar. Ni huesos quedan. Cero, se evapora, todo es vapor, ¿no es cierto? Entonces, esos son, pero tienes que tener a 600 grados centígrados, no hay eso, ¿no es cierto? Creo que los hornos de cremación están un poco más allá de los 103 grados centígrados. No se interpreta en términos de materia orgánica, ¿no es cierto? Y los sólidos fijos son el residuo después de la calcinación, ¿no es cierto? Representan la muestra de la materia, voy a calcinar, y lo que queda entonces es la materia inorgánica. Entonces los sólidos totales son todos, ¿no es cierto? Son todos, los suspendidos y los disueltos. Estos son los sólidos totales, filtrables, los volátiles. Sólidos totales, sólidos totales filtrables, sólidos totales volátiles, pueden ser suspendidos o pueden ser disueltos, ¿no es cierto? Y cada uno puede ser volátil, filtrable o fijo. Sólidos sedimentables, el volumen de sólidos que se sedimenta en 1 hora por litro de muestra. Esto, entonces, lo que hace es volcar tu muestra en un cono de tipo cónico. Ese cono de tipo cónico se llama cono IMOV. Vuelcas ahí tu muestra, bien mezcladita, y esperas 1 hora. Ese cono está graduado, al cabo de la hora vas y dices, tiene tantos sólidos sedimentables en miligramos por litro. Entonces, todos los sólidos se reportan como miligramos por litro. Los sólidos totales se toman 100 a 500 mililitros de muestra, se los lleva a 103 grados centígrados, ¿no es cierto?, para encontrar la fracción que es constante, y a 600 grados centígrados en el horno para encontrar la fracción volátil. Los suspendidos se filtran en un crisol que se llama Gush, con papel filtro Wattmann número 40. De ahí vas a elevar a 103 grados centígrados y a 600 grados centígrados para ver nuevamente cuáles son los orgánicos y los disueltos. Los sólidos disueltos se calculan por diferencia, o sea, se mete el filtrado de sólidos suspendidos e igual procedimiento de calentamiento o secado y con calcinación. ¿No es cierto? Las cápsulas o crisoles se pesan primero para sacar la tara, obviamente. ¿No es cierto? Y después eso mismo echas la muestra, llevas a la mufla, pones a 600 grados centígrados durante 1 hora, la porcelana es higroscópica y vuelves a pesar, y entonces vas a tener los sólidos volátiles. Entonces, esta partecita de sólidos volátiles también está explicada en la descripción. Les ruego que lean también la descripción. La conductividad. La conductividad es una habilidad que tiene el agua de transmitir la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan de algún ejercicio que hacíamos en colegio? Teníamos 2 electrodos, ¿no es cierto? Y uno a un lado, a otro lado, en un recipiente que contenía agua destilada. Haces un clic y el foco no se enciende. Entonces pones sal al agua, la mueves, metes los mismos electrodos, hace clic y entonces se enciende la luz. Entonces, eso es la capacidad, ¿entiendes?, que tiene el agua de conducir la electricidad. ¿No es cierto? Y la electricidad tiene que ver
con la resistencia específica que tiene el agua, los ohmios, en fin, todas esas cosas que tiene la conductividad. Y depende de la temperatura. ¿No es cierto? La solución 0.01 normal de cloruro de potasio tiene una conductividad específica de 1411.8 micromol centímetro o Siemens por centímetro a 25 grados centígrados. Es muy importante, son muy importantes los grados centígrados. Hay una estrecha relación de la conductividad con los sólidos disueltos. Como les he dicho, ¿no? Si echas sal al agua y las remueves, le estás disolviendo el agua, entonces obviamente tienes una relación con esta solubilidad. Y nosotros vamos a encontrar entonces cómo son esas relaciones. Entonces, la conductividad depende, es una constante empírica que va entonces desde los 0.55 a 0.9. Esto lo vamos a ver nuevamente, esta parte no se preocupen de cómo está, qué cosa quiere decir SDS por KS, porque lo vemos cuando estamos haciendo el control del laboratorio químico que nos entregan los laboratoristas. Entonces, los ingenieros sanitarios no somos laboratoristas. Para eso están los laboratoristas, ¿no es cierto? Pero sí sabemos cómo pueden ser los resultados. Eso también es cierto. Ahora, para ser un verdadero ingeniero sanitario, tienes que tener tu curso de laboratorio de aguas. Si no los tienes, eres un ingeniero sanitario de papel, ¿no es cierto? Hay que meter las manos en la masa, ¿ya? Hay que equivocarse en la titulación, hay que pasarse, plumear, volver a hacer, gastar, en fin, todas esas cosas hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces van a ver que la conductividad se mide a través de un conductivímetro, que mide esto a 25 grados centígrados, con errores menores a 1%. Entonces es un electrodo que tú metes al agua, que es el conductivímetro, y eso te va midiendo entonces cuál es la conductividad que tiene el agua. Dentro de las características químicas está el pH, que el pH es el cologaritmo de la concentración de hidrogeniones. Ya te has fregado, porque ya te he dicho cologaritmo. Mejor te digo que es el inverso del logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Te has fregado otra vez. Porque te has olvidado de logaritmos, ¿no? Seguro es que te has olvidado de logaritmos. Pero aquí está la formulita. pH es el inverso de la concentración de hidrogeniones. A mayor concentración de hidrogeniones es menor el pH. O sea, más ácidos tienes, el pH es más bajo. Menos H's tienes, el pH es más alto, más básico. Estás en el rango básico. No es una medida de la acidez ni de la alcalinidad. Para eso hay una prueba específica que se llama acidez o una prueba específica que se llama alcalinidad, ¿no es cierto? Para ver entonces cuál sería el rango del pH. La escala entonces del pH va de 0 a 14, 7 es la neutralidad. Rangos bajos son rangos ácidos, rangos altos son rangos básicos, ¿no es cierto? Todos están afectados por los hidrogeniones. Como les he dicho, el pH no es una medida de acidez o la alcalinidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significado sanitario tiene? Importante en la coagulación y en la desinfección. ¿Ya? Entonces, el pH, ya vamos a ver cuando estemos haciendo los ensayos de laboratorio para coagulación o floculación, vamos a tener una parte que me está controlando el pH y la conductividad. Porque la conductividad para agua potable tienes que tener conductividad. Porque el sulfato de aluminio va a reaccionar con la conductividad del agua, se va a comer la conductividad del agua. Por lo tanto, si no tienes conductividad en el agua, el sulfato de aluminio no le hace ni cosquillas al agua y no vas a tener entonces ningún tratamiento. Por lo tanto, el pH es importante. Y varías el pH
cuando has echado sulfato de aluminio, ha disminuido el pH. Y para que el agua sea palatable, según nuestra norma, tienes que tener un rango, creo que de 6 a 8. ¿Ya? Para que estés. En la desinfección, como en la desinfección estoy aumentando hidrógeno, porque es el hipoclorito de calcio se disocia en ácido hipocloroso, HCl. Entonces, estás aumentando, y esa es la sustancia desinfectante, HCl más el ion hipoclorito. Entonces, ese HCl es el importante, pero estás aumentando hidrógenos. Quiere decir que el agua va a entrar va a tener menor pH, va a disminuir el pH. ¿De acuerdo? Este es el ácido hipocloroso que se disocia además en hidrógeno e ion hipoclorito. ¿De acuerdo? Y entonces, conforme tengas más o menos ácido hipocloroso, ¿no es cierto? Vas a tener más o menos disociación en hidrogenos e ion hipoclorito. Entonces, eso es en la desinfección y en la coagulación. Entonces, no hay un valor de pH para el cual el proceso es más eficiente, pero sí controlamos el pH, ¿ya? Sí controlamos el pH cuando tengo que hacer un control, un ablandamiento, y es vital para los procesos anaerobios o aerobios. Si cuando estoy haciendo digestión anaerobia en procesos de plantas de tratamiento, varías el pH, se te mueren tus bacterias anaerobias, muchachos. Y eso es muy grave. Quiere decir que el proceso anaerobio tal cual lo has concebido no funciona. Y eso es muy grave. ¿Ya? Vamos a ver la acidez. La acidez es la capacidad que tiene el agua de neutralizar un ácido. No, esa es la alcalinidad. La acidez es la capacidad para donar protones. El origen está en el aire, es CO2 más el agua, ¿no es cierto? Hay un equilibrio del dióxido de carbono con el agua, porque van transmitiendo moléculas al agua o van absorbiendo moléculas del agua hasta que encuentran equilibrio. Entonces, el CO2 más el agua da bicarbonatos. Y los bicarbonatos, ¿no es cierto?, son bicarbonatos que van sí, son los carbonatos y estos son los bicarbonatos. Entonces, el CO2, el dióxido de carbono, el anhidrido carbónico, también conocido así, con el agua dan los carbonatos, y los carbonatos se disocian en bicarbonatos más concentración de hidrogeniones. Entonces, como tienes hidrogeniones, estás bajando el pH, ¿no es cierto? Entonces, las sales como el sulfato de aluminio, ¿no es cierto?, te van a dar el sulfato de aluminio más 6 moléculas de agua, te da el hidróxido de aluminio más el ácido sulfúrico. Esta otra sal, que también la utilizamos en coagulación, que es el cloruro de hierro, más 3 veces el agua, da el hidróxido de hierro más 3 veces el hidrógeno más 3 veces el cloro. ¿No es cierto? Entonces, de eso depende el pH, esta acidez, ¿no es cierto? Vamos a ver y controlar entonces la acidez de acuerdo a si me forman carbonatos o bicarbonatos. Entonces, el CO2 que está en la atmósfera, es el anhídrido carbónico, es el principal causante de la acidez en las aguas naturales. Se introduce de la atmósfera, como les he dicho, cuando la presión parcial del CO2 en el aire es mayor que la presión parcial de CO2 en el agua. Por lo tanto, siempre hay del agua a la atmósfera, de la atmósfera al agua, hasta que encuentran equilibrio, de tal manera que las partículas de CO2 que entran son las mismas que salen. Entonces, estamos diciendo que el agua, la solución acuosa, está en equilibrio. La neutralización, un punto final de estequiométrico, solo se obtiene cuando el pH es 8.5. Entonces,
hay para hacer el análisis, se titulan las aguas. ¿Ya? Hay un proceso de titulación. Yo no soy el profesor de química del agua, por favor, eso van a tener que ver con la química del agua. Estas son las unidades de medida, se expresa siempre en miligramos por litro de carbonato de calcio. Tanto la acidez como la alcalinidad también se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio. La alcalinidad, entonces, es casi lo inverso a la acidez. Es la capacidad que tiene el agua de neutralizar un ácido o neutralizar los iones, hidrogeniones, ¿no es cierto? Finalmente, esto se debe a las sales de ácidos débiles, tales como carbonatos, bicarbonatos, boratos, silicatos. En realidad, carbonatos y bicarbonatos son la mayor parte. Los otros son muy poquitito. ¿Ya? La alcalinidad debida a hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos es tan alta que hace despreciable. Ah, está la contribución de otros materiales. Ya me adelanté. Entonces, cuando tienes carbonatos y bicarbonatos, ya está. Tienes entonces la mayor parte de la concentración. ¿Ya? Aquí está la relación del pH con la acidez y la alcalinidad. La alcalinidad debido a los carbonatos y los hidróxidos, el pH está acá. A 8.5 vas a tener acidez y voy a poder medir. Esto va a ir del rosado a incolor. Cuando hagas la titulación, ¿no es cierto? Primero la muestra se vuelve rosada, vas titulando y cuando titulas hasta el momento en que se vuelve incoloro. Cuando se vuelve incoloro, entonces dices, ajá, esto tiene tanta acidez. Y también tienes la otra titulación, ¿no es cierto?, para encontrar ya sean carbonatos o bicarbonatos, que el viraje es de amarillo a rosado. Muy bien, señores, hasta ahí nomás por hoy. Después es largo esto. Vamos a ver entonces las siguientes. Entonces, hasta aquí estamos en la página 15. Nomás ahí estamos en la página 15. Nos vamos a quedar en dureza, ¿ya? Entonces, para la próxima clase vamos a partir de la dureza. Ojalá pueda encontrar videos para mostrarles cómo se hace los ensayos de laboratorio. No sé, ustedes tienen química del agua, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes están en química del agua? Yo ingeniero, pero recién estamos en el primer tema. Ya, seguramente van a hacer ensayos de laboratorio o les van a mostrar los videos que yo no les estoy mostrando. Yo simplemente les estoy haciendo un vuelo de pájaro a todo un semestre, ¿no? Porque todo un semestre es química del agua. ¿Sí? Bien, señores, muchas gracias. Entonces nos vamos a ver el día lunes. ¿Sí? Hasta el lunes, Inge, gracias. El lunes. Chao. Lunes, Inge. Saludos, ingeniero. Hasta luego.